Hasta el día de hoy hemos confirmado 212.573 casos en la ciudad, de los cuales se han recuperado 181.484. Lamentablemente han fallecido 6.349 personas, lo que es una tasa de letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 2,99%. Aquí ustedes pueden ver gráficamente la cantidad de casos confirmados por día de toda la serie, desde marzo hasta esta parte, siempre, como decimos, ordenados por el día que se tomó el hisopado, que es una forma más apropiada de representar la curva epidémica. Y lo que pueden ver allí es lo que venimos comentando ya hace un par de conferencias de prensa, que los casos luego del valor más alto, del pico, que estuvo entre el 8 y el 10 de enero, fueron bajando lenta pero sostenidamente. La misma información se puede ver en este segundo gráfico, que lo que muestra son los casos ordenados en el día que se tomó el hisopado, pero ahora como media móvil de los últimos 7 días. Se toma el último día y los 6 previos y se hace un promedio para nivelar las altas y bajas de fin de semana y días de semana. Y lo que ustedes pueden ver allí es lo que yo les estaba contando, desde el 12 de enero a esta parte, cada día que vino tuvo una pequeña cantidad de casos menos que el anterior. Hemos llegado a 1.350 casos por día de promedio en la primera semana de enero y al día de hoy estamos en 1.000 casos por día de promedio. Esos son los números que estamos teniendo en la ciudad. Por supuesto, como siempre les digo, son números que no se comparan con el pico de agosto, porque este pico en particular tiene una estrategia de testeo mucho más intensificada. Estamos haciendo 4 o a veces 5 veces más test que lo que hacíamos en agosto y lo logramos con una tasa de positividad 4 veces menor a la que teníamos en aquella época, ¿no es cierto? Eso significa que estamos diagnosticando mucho más asintomáticos, mucho más personas de las que podíamos diagnosticar en la primera etapa. Aquí lo que ustedes pueden ver es la curva de cantidad, o más que la curva, las barras de la cantidad de enfermos en cada década de la vida, como siempre decimos, y fíjense que se ve con toda claridad, que en las primeras 2 décadas de la vida, de 0 a 9 y de 10 a 19, la cantidad de enfermos es relativamente menor. Recuerden además que en esa parte de la pirámide poblacional la cantidad de personas que tienen esa edad son muchas, sin embargo la cantidad de enfermos son pocos. Y por supuesto que no tienen letalidad. Y luego la enorme mayoría de los enfermos tienen entre 20 y 60 años, como se ve en las 4 barras del medio, descendiendo críticamente también en los mayores de 60 años. Eso es en cuanto a la cantidad de casos. Sin embargo, cuando uno mira la letalidad, lo que se llama la letalidad específica, es decir, cuántos fallecen de los que se enferman de cada grupo etario, fíjense que es la curva verde, cómo a partir de los 60 años aumenta a 5, luego pasa a prácticamente 15 y luego pasa a más de 20. Esas son la evolución de las tasas de mortalidad específica. Hasta el día de hoy realizamos en la ciudad de Buenos Aires, testeamos a 1.384.738 personas. El 61% de ellas residen en la ciudad, el otro 39% residen en otras jurisdicciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Fíjense lo que yo les decía, estamos cursando con una tasa de positividad, la última fue de 9,5, a veces es de 10, a veces de 10,5, siempre en alrededor del 10% es la tasa de positividad por el enorme esfuerzo que estamos haciendo como gobierno y como ministerio para poder testear a la mayor cantidad de personas que tuvieran algún riesgo de tener la enfermedad. Al día de hoy hemos alcanzado una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 27.773. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 281.658 personas, de las cuales 41.159 fueron positivas. Continuamos en los 28 puntos de testeo que los pueden consultar en la página buenosaires.gov.ar/detectar, con la misma estrategia del seguimiento de todas las personas que han sido positivas y todos sus contactos estrechos, y con la estrategia de que si una persona tuvo contacto con alguien positivo, se puede presentar en cualquiera de estos dispositivos al 7º día para realizarse el test.
En relación a los barrios vulnerables, se han diagnosticado hasta el momento 18.283 casos, de los cuales ya se han recuperado 17.026. Lamentablemente fallecieron 291 personas y que arroja una tasa de letalidad del 1.59. En el día de ayer, entre todos los barrios populares, se han reportado 24 casos. Continuamos con Paula con geriátricos. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, en los hogares de residencia para adultos mayores en la ciudad llevamos realizados 28.272 hisopados. A través de esta estrategia hemos podido diagnosticar 5.711 personas con la enfermedad, de las cuales al día de la fecha se han recuperado 4.521. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de 1.077 personas consideradas en este subgrupo. Fernán. Gracias, Paula. Bueno, y como hemos incluido en la última conferencia, vamos a ir manteniendo la explicación y la descripción de los datos de la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires para que todos estén sobradamente informados, ¿no? Ustedes saben perfectamente bien el plan estratégico del Ministerio de Salud de la Nación, al cual nosotros acompañamos al detalle, propone 6 etapas de vacunación y esas etapas son consecutivas, son secuenciales. Eso significa que la primera etapa, como bien dice ahí, es para los trabajadores de la salud. Tuvo una primera vacunación inicial para los que se llaman de la primera línea, de la terapia intensiva, de las guardias, y ahora estamos en la etapa de la vacunación a todos los demás trabajadores de la salud. Cuando completemos esa etapa, que todavía nos queda una cantidad de vacunas por aplicar y sobre todo para recibir, para poderlas aplicar, pasaremos a la segunda etapa, que son los adultos mayores de 70 años, 70 y más años, y aquellas personas que viven en instituciones de cuidado y en geriátricos. Luego, la tercera etapa será en las personas que tengan entre 60 y 69 años. La cuarta etapa será el personal estratégico, donde están las fuerzas de seguridad, la gente que trabaja en territorio, en los comedores y, por supuesto, también los trabajadores docentes. La quinta etapa son las personas de riesgo o que tienen enfermedades acompañantes entre 18 y 59 años. Y por último, los grupos estratégicos locales han definido Nación, que son aquellos grupos que cada jurisdicción disponga como estratégicos particulares de la jurisdicción. Así que, siguiendo este esquema, que va a ser nuestro ordenador durante toda la campaña de las prioridades y la comunicación, comentamos qué hemos recibido hasta ahora y qué hemos realizado. Y, digamos, hasta el día de hoy, el orden de todas las etapas, por supuesto, lo vamos a seguir con el primer componente, porque naturalmente el segundo componente viene 21 días después. Pero fíjense, nosotros hemos recibido un primer embarque de 300.000 dosis que vinieron a fin de año pasado para la Argentina, de los cuales nos han asignado 24.300 vacunas. Eso lo recibimos el 29 de diciembre y al día de hoy las hemos aplicado en totalidad. 24.208 personas fueron vacunadas y hubo una pequeña cantidad de vacunas de descarte por razones técnicas. Así que ese primer embarque que vino a fin de diciembre, el primer componente, se ha concluido la campaña de vacunación. Ese mismo primer componente viene acompañado por el segundo, que fue entregado con posterioridad en las mismas cantidades. El 19 de enero recibimos el segundo componente y 21 días después de cada una de las personas que se vacunaron en el primer componente, vamos avanzando en esta vacunación. Al día de hoy se han vacunado de esas 24.208, se han vacunado 10.837. Es decir, que la campaña de los trabajadores de salud de la primera línea está muy avanzada y muy cerca de ser completada. En general, nosotros nos lleva 20 días completos aplicar todas las vacunas que vienen en un embarque, que es justamente lo calculamos de esa manera para que el día 21 ya dejemos el primer componente y pasemos al segundo. Pásame la siguiente. Ahora hemos recibido un nuevo embarque. Nos han asignado 15.000 vacunas. Ustedes fíjense a mano izquierda que tienen el ordenador general. Nos quedan aún en la Ciudad de Buenos Aires 140.000 trabajadores de la salud que deben ser ofrecida la vacuna. De esos 140.000, como yo les contaba, hemos recibido 15.000 primeras dosis. Es decir, que aún necesitamos 1 o 2 embarques más para poder completar
esta primera etapa y luego, con posterioridad, por supuesto, pasar rápidamente a la segunda. ¿Cómo trabajamos esta campaña, este componente? Tenemos 20 hospitales de la seguridad social, privados, universitarios, nacionales, que son centros de vacunación para sí mismos y para otros hospitales, clínicas o sanatorios que ya han sido vacunados en ese lugar en la primera campaña que les conté. También tenemos 19 hospitales públicos que tienen la misma tarea. Luego tenemos el vacunatorio de River Plate, a donde le ofrecemos que tomen turno en la página de la ciudad, Buenos Aires /vacuna COVID, a todas aquellas personas que trabajan en forma independiente, no están en una institución sanitaria, porque nosotros tenemos los denominadores de cada una de las instituciones, no están en una institución sanitaria, tienen una matrícula sanitaria reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación y viven en la ciudad de Buenos Aires. Las personas que tienen esos criterios ya se han empezado a vacunar el día de ayer y al día de hoy, a las 9 de la mañana, vamos a abrir una segunda tanda de turnos que es posible abrirlas, dado que el Ministerio de Salud de la Nación nos había asignado 10.000 vacunas y ahora nos ha agregado 5.000 más. Así que con la proporción de estas 5.000 que corresponden al grupo de independientes, vamos a abrir hoy a las 9 de la mañana el sistema de turnos en el mismo sitio y las personas que toman turno, por supuesto, y que tengan los criterios que acabo de contar, serán vacunadas. Y luego están los trabajadores de los geriátricos. Allí agradecer nuevamente a Héctor Daer y a todo el grupo de FATSA la colaboración en el Complejo Cultural Sanidad. Se va a vacunar a partir del día de hoy a los trabajadores que quieran vacunarse. Para ello pueden ir a la página www.atsa.org.ar y ahí van a encontrar la información y el sitio para pedir turno. Todas las personas que trabajen en instituciones geriátricas se van a vacunar en ese centro vacunatorio. Hasta el día de hoy, es decir, con la vacunación del día de ayer, que fue el primer día de implementación, hemos vacunado 1.512 personas con el primer componente y, como les decía, tenemos 15.000 vacunas para aplicar, es decir, hemos avanzado el 10% en este primer día. Completaremos el otro 90% entre todos estos centros de vacunación entre esta semana y la semana próxima. Muchas gracias. Ministro, funcionarios, buen día para los tres. La pregunta es para usted, ministro. Debido a la información de público conocimiento que ayer publicó el medio prestigioso científico The Lancet, que afirma que la vacuna Sputnik es eficaz en el 91.6%, ¿da por concluido usted el debate sobre la eficacia de la vacuna? Y también en la misma línea, ¿qué le pareció a usted, qué opinión tiene sobre esta especie de festejo de la vicepresidenta de la Nación sobre la vacuna, diciendo en sus redes sociales que, digamos, contra la gente que opinaba en contra de esta vacuna? Gracias. A mí me parece que es muy importante que se haya logrado la publicación porque veníamos insistiendo desde el primer día. Más allá de la confianza que tengamos en la ANMAT, por lo cual implementamos toda la campaña de vacunación y acompañamos la vacunación en la ciudad, todos los científicos, académicos, médicos a cargo de pacientes o médicos de cabecera o responsables o de confianza necesitaban poder leer técnicamente la información, porque cada uno de ellos le recomienda, dialoga y da recomendaciones o información a cada uno de sus pacientes para tomar la decisión autónoma del paciente sobre si tiene voluntad de vacunarse o no. De manera que la publicación es esencial para que eso pueda ocurrir. Y yo creo que eso es una gran noticia y me parece bien que todos estemos contentos por esa noticia. Más allá de eso, yo insisto siempre, la información técnica, tanto de vacunas, medicamentos, como evolución epidemiológica de esta enfermedad, los cambios genómicos que el virus hace, en fin, todas las cuestiones que hacen a esta enfermedad y esta pandemia que ha generado tanto dolor en toda la ciudadanía y que es de tal dolor de tiempo prolongado que desgasta las diferentes dimensiones del ser humano, desde nuestra perspectiva tienen que tener una comunicación eminentemente técnica y ser muy precisos en cada una de las cosas que decimos, por lo cual yo siempre insisto, toda información científica de la vacuna es preferible el debate técnico y no llevar ese debate a un ámbito que se sale del debate de los datos científicos, porque eso genera cierta confusión y debate público que lo único que logra es angustiar a la ciudadanía. Y nosotros como funcionarios nuestra tarea justamente es evitar que la angustia sea desmedida,
que sea innecesaria y sobre todo que las problemáticas que ya tenemos todos con la pandemia son suficientes para todos nosotros tener que ocuparnos de poderlo sobrellevar y podernos adaptar a esta nueva situación. Hola, buen día. Julián Amado de Radio Rivadavia. Le quería preguntar cómo tomó usted la decisión del juez Roberto Gallardo de convocarlo a usted y a la ministra de Educación a que explique cómo se va a dar el inicio de clases, si lo tomó por sorpresa, si esperaba esto en medio de la pandemia. Y por otro lado, quiero que usted le dé un mensaje a los padres que están escuchando, viendo en este momento y están preparándose para el inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires, si usted cree que con esta medida judicial se puede detener el inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es que hasta donde entiendo, porque no es mi ámbito de conocimiento, el juez lo que está pidiendo es información de cuál es la estrategia de testeo. Y a mí me parece que justamente es muy apropiado dialogar sobre la estrategia de testeo de los docentes y nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a explicarle a la justicia en detalle la información técnica, el aval científico, las razones académicas por los cuales, y sanitarias por los cuales es correcto hacer una estrategia de testeo intensiva, que es lo que nosotros estamos diseñando en la Ciudad de Buenos Aires, una estrategia de testeo que ya hemos implementado de otras maneras, con los trabajadores de la salud, con los trabajadores de la seguridad, con los trabajadores de los geriátricos, y la verdad que es bastante particular dentro de lo que son las ciudades del mundo. De hecho, hemos publicado científicamente esa experiencia porque es muy relevante y bastante innovadora. Así que si la justicia lo que requiere es información para darle cierta tranquilidad a los trabajadores de cómo van a ser testeados para que todos, tanto los trabajadores como los padres, sepan quienes en cuanto se enfermen sean identificados, se puedan aislar, desde ya que para nosotros es importante poderlo hacer y lo vamos a hacer todas las veces que nos lo requieran. Luego el mensaje general es el de siempre. Nosotros tenemos que cuidar la salud integral de nuestros niños, son el futuro de nuestra nación. Y lo que ha pasado con la pérdida de socialización y de presencialidad en la escuela ha sido un daño que para muchos niños ha sido importante y se recuperarán con el tiempo, algunos dejarán alguna secuela, pero para algunos otros niños seguramente va a ser irreparable, sobre todo para los más vulnerables, porque mientras no se está en la escuela, por supuesto que se pierde la capacidad de socializar, se pierde ese vínculo escolar que a veces no se retoma, por supuesto que los entornos escolares facilitan el desarrollo, el neurodesarrollo y también facilitan cambiar de ambiente a muchos niños que necesitan un ambiente cuidado en algún momento o durante los momentos del día. Así que el mensaje es siempre el mismo. Necesitamos la presencialidad para cuidar y acompañar a nuestros niños a su normal desarrollo y que tengan las oportunidades todos por igual. Y creemos que esa estrategia es fundamental. Luego, eso hay que hacerlo de manera cuidada, porque ambas cosas son esenciales. Hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los trabajadores y hay que cuidar a las familias. Y todos los planes del gobierno de la ciudad tienen ese objetivo, poder evitar el daño, a veces irreparable, que se genera con la falta prolongada de la escolaridad presencial y al mismo tiempo cuidar a todos los involucrados. Y justamente la estrategia de testeo que proponemos, que es una estrategia, como digo, muy intensiva, basada en evidencias científicas y sanitarias, lo que buscan es acompañar ese cuidado, entre otras tantas medidas de cuidado que estamos diseñando y elaborando. Buenos días, ministro, funcionarios. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Creo que quedó pendiente el último tramo de la pregunta, ministro, de mi compañero, respecto de si cree que el fallo o una eventual decisión de la justicia va a entorpecer el inicio del proceso de clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Y vinculado con este tema, quiero preguntarle, a la luz de lo que ha trascendido en los medios, en función de los antecedentes que son fácilmente identificables desde que el PRO es gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, y cree que el juez Roberto Gallardo tiene parcialidad manifiesta, como ha revelado el gobierno porteño que va a presentarse en la justicia con este argumento. Bueno, no, yo estoy 100% de mi energía y mi concentración abocado al cuidado de la ciudadanía y al cuidado de la pandemia, y solamente me voy a dedicar mi energía, mi tiempo y mi concentración a ello. Toda persona que requiera una explicación técnica o sanitaria de lo que nosotros disponemos como políticas, por supuesto, todas están basadas en estudios minuciosos de lo que estamos proponiendo.
Así que yo solamente me voy a referir al componente para el cual he venido al espacio público, que es ayudar a fortalecer el sistema público de salud, cuidar la salud pública, cuidar a la ciudadanía. En ese sentido, yo no tengo ninguna opinión ni ningún prejuicio sobre lo que va a ocurrir, lo que va a disponer el juez, lo que se va a disponer en el ámbito de la justicia. Es un tema que me excede a mis competencias y sobre todo a mi propósito dentro de este ministerio. El ministro Funcionarios, buen día. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Bueno, tiene que ver esta consulta con la duda que genera esta citación judicial por parte del juez Gallardo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esto es para evacuar dudas acerca del protocolo? ¿Hay alguna intencionalidad política o se puede llegar a modificar el plan que tienen en tanto en cuanto el protocolo? ¿Se puede llegar a modificar la estrategia que tienen de cara al 17 de febrero? Y la otra pregunta está vinculada con un paro de subtes que se está dando en este momento hasta las 9 de la mañana y hay preocupación en el ámbito escolar y también entre los padres porque el subte va a ser uno de los transportes esenciales, básicos para poder ir al colegio. Y hay quienes dicen que a partir del 17 van a comenzar medidas de fuerza que van a dificultar el acceso a los colegios. Por parte, consultarle por esto, porque los metrodelegados están hablando de que hay trabajadores de riesgo de 60 años que no pueden acudir a su lugar de trabajo. ¿Cuál es la óptica desde el punto de vista sanitario? Y lo otro, la consulta por el juez Gallardo. ¿Cómo lo ven? Gracias. Sí, vuelvo a repetirte, Rodrigo, en cuanto al pedido de la justicia, nos están preguntando sobre cuál es la estrategia de testeos. Y a mí, nosotros diseñamos una estrategia muy intensiva de testeos porque creemos que es muy apropiado para poder cuidar a nuestros trabajadores. Así que con gusto podremos mostrar toda la estrategia y como siempre decimos en este ministerio, y sobre todo en un escenario tan complejo y tan, de tantas variables como es esta pandemia, es si tanto los grupos de los padres como de los trabajadores, como distintos funcionarios del gobierno de la ciudad, cualquier propuesta de mejora de las cosas que vamos proponiendo, siempre la vamos a escuchar. En la medida que técnicamente se puedan sostener, por supuesto se podría ampliar. De manera que lo que nosotros vamos a hacer desde el Ministerio de Salud es explicar en detalle, fundamentar científicamente y explicar sanitariamente por qué creemos que la estrategia de testeo que estamos proponiendo es la mejor posible, es sin ninguna duda una estrategia que aumenta el nivel de cuidado y nos va a permitir identificar rápidamente un potencial enfermo y en ese caso aislarlo rápidamente y evitar los riesgos. Pero yo no veo por qué debe ser así, yo no veo ningún motivo. Si nos están preguntando qué estamos haciendo con el testeo, y yo creo que lo que estamos haciendo es de altísima calidad técnica. De manera que lo que vamos a hacer es explicarlo. No veo ningún motivo por el cual haya que discutir ninguna otra cosa. De todas maneras, eso se dispondrá en el ámbito donde está el debate actualmente y eso, por supuesto, que a mí me excede. Y lo mismo pasa con el segundo planteo que nos estabas haciendo. Es decir, yo creo que hay que diferenciar un poco las cuestiones que hacen al cuidado de la ciudadanía, que es lo que nosotros tenemos como prioridad número uno. Llevamos un año con una enorme dificultad y un enorme dolor social. No hay espacio para hacer otra cosa que cuidarnos entre todos. Y este ministerio lo que hace es coordinar ese cuidado, proponer las políticas de ese cuidado y todo lo que hacemos todo el tiempo y presentamos aquí, tanto en las estrategias de rastreo y testeo, que como las pueden ver permanentemente las intensificamos, tanto el diálogo ciudadano para la construcción de un acuerdo ciudadano en la Ciudad de Buenos Aires de cómo nos vamos a cuidar y qué vamos a aportar cada uno, y tanto como la capacidad de este gobierno de organizar una campaña de vacunación eficaz e inmediata frente a cada entrega de parque de vacunas. Esa es la tarea primordial. Todo lo demás nos desvía, nos hace quitar foco y este ministerio lo va a priorizar sobre todo los tres primeros componentes que comenté. Muchas gracias.